Bueno, gracias. Entonces después vemos la manera en que nos hace llegar la grabación para poder subirla al aula. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este encuentro, ya en la recta final de la materia de nuestra asignatura, Pedagogía Especial, que cada vez más es notable la necesidad de trabajar la formación, como venimos diciendo, para la enseñanza en la diversidad, a lo largo y ancho de todo el sistema educativo, ¿no? En la educación obligatoria, por lo menos. Y en ese sentido es que para hoy hemos preparado una clase con 3 momentos, en principio 4 serían en general, en realidad, repasar un poco las fechas para tener claro cómo vamos a cerrar la asignatura. En segundo lugar, vamos a hacer la presentación de este texto tan importante de Rebeca Nijovic y de Graciela Capelletti, que se llama Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Ya vamos a conocer de qué se trata la propuesta, que es muy importante trabajarla en el marco de esta materia. Y en segunda instancia vamos a trabajar sobre el tópico de personas con discapacidad, pobreza y desigualdades sociales. Vamos a tratar de hacerlo breve para que no sea extenso. Y por último, las profes nos van a presentar lo que es el trabajo práctico número 4, perdón, el último trabajo práctico, que es el número 3, sobre las dificultades específicas del aprendizaje y también sobre las condiciones de la conducta, ¿no? Que está propuesto en un formato de microclases para que ustedes se expongan la situación, o mejor dicho, que los profes les asignemos alguna DEA o alguna condición específica de la conducta para poder investigar, trabajar y luego exponer y socializar como microclase concretamente. Vamos a hacer un repaso. Hoy es miércoles 29, ya acabo de decir sobre qué contenido vamos a trabajar y vamos a estar subiendo en el transcurso del día todos los materiales del eje 4 también, que si bien no lo comenzamos hoy, lo vamos a estar subiendo. Vamos a compartir las apoyaturas visuales de gestionar aulas heterogéneas, de discapacidad, pobreza y desigualdades sociales. Vamos a compartir también el trabajo práctico, y en el marco del trabajo práctico ya los profes se van a encargar de aclarar cómo vamos a organizarnos en un cronograma. Vamos a subir un documento de edición en línea para que cada grupo se pueda ir anotando en los horarios y fechas estimadas que acabamos de comentar, es decir, hoy 29 trabajamos esto, la semana que viene, que creo que es 5 de noviembre, si yo no me equivoco, el miércoles, las profes van a trabajar lo que es dificultades específicas de aprendizaje y el diseño universal de aprendizaje en la primera parte, y para terminar ya el dictado de la teoría de la materia, voy a cerrar yo con una síntesis del resto, vamos a decir, de lo que queda conceptualmente por trabajar del eje 4, ¿no? Que tiene que ver con gestionar la educación emocional, las habilidades sociales, la importancia de la asertividad, de la comunicación, y justamente también lo que significa la relevancia de la regulación y de la autorregulación en las personas con dificultades específicas, ¿no? Y sobre todo, digamos, pensando en poder ayudarles a ustedes a integrar algunos otros conceptos y contenidos para su presentación, ¿no? Les doy la bienvenida, no sé si hay alguien más esperando ahí, me voy a fijar para ya comenzar. Y valga decir, 5 de noviembre, DEAS, DUAS, síntesis del eje 4, y el 12 de noviembre comenzamos con las exposiciones. Terminamos las exposiciones el día 18 y el resto hacemos el cierre de la materia, la puesta en común, que seguramente vamos a hacer una mateada para, vamos a decir, culminar
este trayecto, este proceso que hemos llevado adelante durante el segundo cuatrimestre. No sé si hay alguna duda con respecto a la fecha, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna consulta. Disculpen los ruidos ambientales, pero bueno, son los avatares de la vida cotidiana. Dicho esto, vamos a arrancar la clase de hoy. Ya hemos repasado el cronograma de aquí al cierre. Lo que tenemos, decía, para compartir hoy es una obra cumbre de la formación pedagógica de los últimos años, que es un texto, a ver si lo puedo compartir para que ustedes los conozcan, que se lo voy también a compartir en el aula virtual, que tiene que ver con la obra de Rebeca Nijovic, gestionar unas escuelas con aulas heterogéneas, ¿no? Es una edición, esta es la primera edición del 2014, es una obra donde Anijovic con Capelletti nos proponen algunas herramientas, algunos recursos para saber cómo llevar adelante la enseñanza, cómo ir construyéndonos un modelo para la enseñanza en la diversidad, de acuerdo a las necesidades específicas y a las necesidades potenciales, digamos, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ahí luego voy a hacer una aclaración conceptual muy relevante que tienen que tener bien presente para poder seguir adelante, para, vamos a decir, sacarse dudas, seguramente que va a ser una aclaración relevante, ¿no? Esta obra ya tiene varias ediciones porque ha sido, vamos a decir, tenida en cuenta por la formación del profesorado de educación especial. También ha sido tenida en cuenta, digamos, por la formación en los distintos niveles del sistema educativo, ¿no? Que tiene que ver justamente con aprender y enseñar en la diversidad, o aprender a enseñar en la diversidad. Este es el texto, yo rápidamente se lo muestro de manera efímera para que ustedes vean. Y aquí me voy a detener un segundo porque los distintos capítulos, instancias de lectura y reflexión que nos proponen las autoras tienen que ver con hacer un reconocimiento actual de lo que son las aulas heterogéneas y cómo, vamos a decir, llevar adelante, gestionar la enseñanza equitativa, de acuerdo a la necesidad específica que cada uno de los estudiantes que llegan a nuestras aulas merecen en su atención, por decir así. ¿Por qué digo el reconocimiento actual? Porque todavía en la realidad educativa, en el sistema actual, hay docentes que no han captado este mensaje de que la diversidad ha llegado para quedarse, que las aulas ya no forman más parte de ese modelo normalista, ya casi obsoleto, diría yo, en el cual sí hay cosas por retomar, por, vamos a decir, continuidades que siguen siendo significativas, pero sobre todo hacer hincapié en la realidad, vamos a decir, concreta y reconocer la heterogeneidad del aula actual en el nivel inicial y en el nivel primario. Y créanme que la heterogeneidad es una realidad que no necesita de tener en presencia personas con discapacidad o personas, vamos a decir, con cierta condición de la conducta, sino que tiene que ver justamente con las distintas maneras de aprender, los distintos estilos de aprendizaje que, vamos a decir, presentan nuestros estudiantes en su cotidianidad escolar, ¿no? Saben muy bien que hay estudiantes que aprenden de una manera visual, vamos a decir, otros que aprenden de una manera más auditiva, que otros trabajan más haciendo de forma kinestésica. Entonces, en ese aspecto, la heterogeneidad no solamente alcanza a las personas con discapacidad, sino al común de nuestra comunidad escolar, ¿no? ¿Y por qué la equidad? Aquí bien digo, porque de alguna manera nosotros tenemos este nuevo desafío como docentes es de poder
brindar, vamos a decir, a través de una propuesta de enseñanza, cierta estrategia didáctica que nos permita diversificar, ¿no?, las apoyaturas con las que trabajamos y brindarle a nuestro estudiante una propuesta que él pueda comprender, que pueda, vamos a decir, percibir, que pueda llevar adelante en la complejidad de las actividades que presentamos. Y no solamente que preste la equidad atención a esta necesidad específica que presentan los estudiantes y las estudiantes, sino que también tengamos en cuenta qué cuestiones, vamos a decir, de necesidades pedagógicas específicas se están abriendo camino, es decir, cuáles son las zonas de desarrollo próximo, cuáles son aquellos nuevos objetivos a lograr, ¿no?, que nosotros percibimos que como docentes que nuestros estudiantes puedan llegar a llevar adelante, a realizar, a concretar. Es decir, cuando hablamos de necesidades pedagógicas específicas, no solamente hablamos de la manera puntual en que el estudiante pueda aprender, sino también en todas aquellas otras posibilidades que todavía no se han incursionado o que todavía no se han gestionado para permitirle nuevos aprendizajes, nuevas maneras, nuevos caminos, digamos, para llegar a la adquisición de un conocimiento, ya sea conceptual, ya sea práctico o de aplicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hacer hincapié en los 4 elementos que la autora menciona respecto a cómo diseñar la enseñanza para estas aulas heterogéneas en base a las necesidades específicas y a la equidad que presenta cada estudiante. También esto es sumamente relevante pensar en que si nosotros hablamos de aulas heterogéneas y hablamos de estilos de aprendizajes específicos de cada uno, de cada una de nuestros estudiantes, en función de la equidad, ¿no?, de acuerdo a cómo pueden aprender, también esta necesidad específica, repito, tiene que ver con la búsqueda en el horizonte del desarrollo de una autonomía, de una independencia como meta educativa que nuestro estudiante necesita, digamos, explorar, ¿no? Porque cuando hablamos de necesidades específicas, pedagógicamente, no solamente nos referimos a las maneras que ya sabemos que nuestros estudiantes pueden aprender, sino nos referimos a aquellas potenciales otras formas para seguir desarrollando la autonomía personal de nuestros estudiantes con o sin discapacidad o con o sin dificultades específicas de aprendizaje o condiciones de la conducta. Es decir, la necesidad presenta un andamiaje para buscar la zona de desarrollo próximo de acuerdo a la teoría de la psicología educacional, que nosotros también necesitamos visualizar en el horizonte de nuestro trabajo, de nuestra propuesta de enseñanza para permitirnos trabajar. Es decir, no siempre hacer lo mismo con este estudiante que presenta cierta dificultad, sino para ganar autonomía como meta educativa en el trabajo pedagógico, explorar otras maneras, diversificar la currícula, explorar otras formas de enseñar en la heterogeneidad, en la diversidad, como desafío que presenta cada uno de nosotros y de ustedes, de nosotros como docentes, como futuros profesores de nivel inicial y primaria, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto. También vamos a hacer mención de nuevas formas de evaluar, que no son nuevas, pero sí tienen una concepción o una acepción diferente referida a la evaluación como una oportunidad, como una instancia más de aprendizaje, y sobre todo también hacer una reflexión final de por qué es importante entender que debemos adecuar, a empezar a ejercitar nuestras diferentes formas de enseñar para la diversidad en las maneras de aprender de nuestros estudiantes de manera equitativa, haciendo hincapié en las necesidades específicas y con el horizonte permanente de desarrollo de la autonomía que nosotros debemos ir gestionando con cada uno, con cada una de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, es que vamos a trabajar la gestión de las escuelas con aulas heterogéneas y decir que muchas veces no solo implica reconocer la diversidad desde el docente en concreto, ¿no?
Es decir, que no solamente es el estudiante, el docente, perdón, el que debe valorar la diversidad como un elemento enriquecedor, sino que también es sumamente importante que comprendamos que nuestros estudiantes también deben aprender a llevar adelante la comprensión en la convivencia de que hay otras personas que aprenden de manera diferente, aprender de cómo aprenden esos estudiantes que necesitan, digamos, ciertas adecuaciones, ciertas adaptaciones, y sobre todo para enseñarles desde los primeros años de vida a poner esta semilla de aprender a respetar la diversidad, de aprender a respetar, digamos, la diferencia en el intercambio, en la construcción de sentido del conocimiento, ¿no? Y esto es importante porque si nosotros no somos, vamos a decir, claros y no fomentamos, no promovemos, generamos instancias en las que ellos puedan intercambiar, y en las que ellos puedan coexistir, que puedan, vamos a decir, convivir en plenitud, aprender a escucharse, aprender a valorar el estilo de aprendizaje del compañero, aprender de cómo aprende el compañero y también no solamente aprender de lo que dice el maestro, sino de lo que afirman en el entendimiento ciertos estudiantes, compañeros del nivel inicial o primario, es sumamente importante para implementar como estrategia educativa, ¿no?, que busca garantizar no solamente que cada alumno aprenda independientemente de sus diferencias y tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente, repetimos, en un entorno que respete y valore sus particularidades, sino también tener presente un elemento que es sumamente relevante desde el plano de lo pedagógico, que tiene que ver con que, lo repetimos muchas veces y lo volvemos a decir ahora, que no solamente se aprende, vamos a decir, contenido conceptual del diseño curricular jurisdiccional, tanto del nivel primario como del nivel inicial, sino que hay otros conocimientos, otras formas, otros hábitos, otros ejercicios, como la gestión emocional, afectiva, la asertividad, digamos, en la comunicación, aprender a respetar, digamos, la palabra de diferente, la palabra de quien piensa distinto, de aprender a pensar y reflexionar, que tienen que ver con capacidades a desarrollar en nuestros estudiantes, objetivos a lograr en ellos y en ellas, que van más allá del mero contenido académico conceptual que indica enseñar el diseño curricular, ¿no? Ustedes saben que hay aspectos de la formación integral para la vida de un niño o de una niña que no solamente remiten a los contenidos, sino que también hacen a las formas y hacen también a cuestiones. Sí, ahí está levantando la mano la compañera. ¿Qué quiere decir la Infer? Disculpe, profe, que hay una chica en el grupo que dice que no puede entrar o que está esperando que le acepte el permiso. Bien. No tengo a nadie. Decir que intente, se retire y vuelve a ingresar a ver si nos aparece aquí. Y yo voy cerrando un poco esta idea como para seguir, ¿no? Hacemos como un raconto rápido de poner en valor la diversidad, aprender de la misma, tanto como docentes como de nuestros mismos estudiantes, quienes son, que deben aprender a valorar cómo se aprende, digamos, de manera diferente, cómo poder coexistir con esas distinciones, con esa diversidad, y sobre todo también nosotros como docentes promover esos espacios de trabajo en grupo, ya lo vamos a ver más adelante. No tengo a nadie aquí esperando, así que vamos a volver a la diapositiva. No, profe, porque creo que ya se conectó, Valen, por eso. Leyó Bueno, tarde mensajes de Jennifer. perfecto, gracias. Entonces, para ordenar un poco esta introducción, repito, aulas heterogéneas, reconocimiento de las maneras de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ponerlos en valor, promover los trabajos, las estrategias didácticas en grupo, para poder trabajar en la equidad de lo que cada uno necesita y de lo que potencialmente uno sabe como docente que el estudiante puede lograr, aprender inclusivamente
sobre la forma particular en que el estudiante aprende, no solamente forma parte de una obligación del maestro o de la maestra, sino que también es importante que los estudiantes lo pongan en valor y que tengan la oportunidad de vivenciar estas experiencias. ¿Para qué? Para dejar esta semilla en los primeros años, como decimos siempre, para poder enseñarles a convivir en la diversidad de un contexto áulico, un contexto escolar, que será el modelo, vamos a decir, que repliquen o los aprendizajes que supuestamente deberán adquirir para trabajar después en el desarrollo de capacidades, de habilidades sociales y de otros saberes, de otras prácticas que conllevan a la formación de la vida integral en la cultura de la que cada uno es parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice las autoras, enseñar y aprender en la diversidad tiene que ver con justamente poder entender que enriquecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes tiene que ver con poder adecuar a las necesidades específicas del talento y de las posibilidades de cada uno, pero también tiene que ver potencialmente con aquello que sí sabemos que puede lograr nuestros estudiantes. Entonces, tratar de diversificar la estrategia didáctica, de diversificar la forma en la que enseño, para que ese andamiaje de la zona de desarrollo próximo sea una búsqueda constante hacia, digamos, la autonomía que mencionan las autoras, ¿no? Para poder desarrollar la autonomía, no basta con enclavarse directamente en la necesidad específica de aprendizaje de nuestro estudiante, sino de aquello que potencialmente sabemos que puede ir logrando, tanto en un nivel conceptual como en un nivel, digamos, práctico, ¿no? Como un nivel, digamos, de desarrollo de capacidades y de habilidades o de destrezas, ¿no? Y también, en ese marco, decimos que los estudiantes compartan perspectivas diferentes acerca de sus experiencias en el trabajo en grupo, en el aula, también les permite a ellos reconocer las distintas habilidades que van desarrollando el resto de sus compañeros estudiantes para facilitar un ambiente más dinámico y colaborativo, ¿no es cierto? Por eso, las estrategias para abordar la heterogeneidad tienen que ver con implementar prácticas diferenciadas, ¿no?, como grupos cooperativos. Y aquí hacemos un paréntesis en el cual nosotros lo hemos dicho ya, pero también lo reafirmamos y lo ratificamos, que no es lo mismo proponer, elaborar propuestas de enseñanza que haga hincapié en el trabajo grupal, sino también, por supuesto, que haga hincapié en el trabajo de equipo, ¿no? Hay una gran diferencia pedagógicamente en cuanto a los objetivos que me puedo plantear en la intencionalidad de mi enseñanza, ¿no? Es decir, trabajar en grupo tiene que ver con que todos los estudiantes persigan un mismo objetivo pedagógico, que todos tiren del carro hacia un mismo lugar, y trabajar en equipo permite que cada uno cumpla una función específica para lograr de alguna manera el objetivo pedagógico propuesto, como por ejemplo el aprendizaje del modelo basado en proyectos, ¿no?, que cada vez está más de moda en las escuelas primarias y en el nivel inicial también, que tiene que ver justamente con darle un protagonismo permanente al estudiante, ¿no?, y que también tiene que ver con permitirles a ellos cierto margen de libertad para poder explorar, para poder aprender haciendo, como se dice, utilizando esos mismos recursos variados desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas y digitales, que también pueden, por supuesto, adaptarse a ciertos perfiles, a las características de las personas en particular que presentan o no discapacidad o que presentan o no de la conducta. Esta estrategia, digamos, de diversificar la enseñanza para abordar la heterogeneidad conlleva, repetimos, dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, atender la necesidad específica para poder lograr luego el horizonte, ¿no?, el desarrollo de la autonomía, y logrando, como decimos, ciertos escalones para poder comprender la importancia de la búsqueda de la independencia
en las actividades que lleva adelante un estudiante, ¿no? Para poder comunicarse, vamos a decir, con las actividades, decíamos, para poder trabajar en equipo, para poder cumplir una función, para poder existir, coexistir, estar y producir en el marco de un trabajo grupal, ¿no? Y por supuesto que permitir atender necesidades específicas de cada alumno también tiene que ver con promover su participación activa, como decíamos en la clase pasada, porque de nada vale que yo me esfuerce como docente por diversificar las estrategias didácticas, por, vamos a decir, modificar la consigna de la actividad de manera diferente para que pueda atender esa necesidad específica que ya sabemos que se puede llevar adelante y también aquella que sabemos que se puede llegar a producir en un horizonte de búsqueda de autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido, disculpen ustedes el ruido de fondo, la importancia de poder comprender que cuando hablamos de pedagogías específicas para atender las necesidades particulares, nos referimos a lo que el estudiante ya puede lograr, y repito, sea una persona con discapacidad o no, y también de aquello que se encuentra en el horizonte como potencial de desarrollo de autonomía concreta. Que ese es un desafío relevantísimo para nosotros como futuros docentes, porque sabemos dar clase, estamos aprendiendo a hacerlo, pero generalmente lo que nos falta mucho ejercicio del hábito para gestionar la enseñanza es poder ir modificando y adecuando de manera, vamos a decir, específica, de acuerdo a la necesidad puntual y al potencial de autonomía que puede llegar a desarrollar en la zona de desarrollo próximo el estudiante con el que estamos trabajando, ¿no? Los beneficios de trabajar, dicen las autoras, desde un enfoque inclusivo de la enseñanza para la diversidad, tiene que ver con beneficiar a los niños y a las niñas con necesidades específicas, a que puedan incluirse, repetimos, en un grupo de trabajo, en un equipo concreto, pero también porque esto impulsa el desarrollo de lo que decíamos recién, competencias y habilidades de gestión emocional y afectiva, ¿no? Tiene que ver con cuestiones que van mucho más allá del aspecto conceptual que nos indica el diseño curricular a enseñar, que son transversales a la vida misma, que tienen que ver con la cuestión afectiva en el vínculo con el compañero, con la compañera, en la escucha, en el diálogo, en poder tomarse el tiempo de respeto a atender, vamos a decir, a un momento particular, a poder aprender a mediar un conflicto escuchando a la diversidad de las partes, y no solamente tenga que ver con cuestiones pedagógicas de contenido conceptual, ¿no? De categorías que son propias del área del diseño curricular, como es matemática, lengua, ciencias sociales o ciencias naturales, ¿no? Creo que esto tiene que quedar muy claro, es decir, no solamente vamos a aprender a la escuela de contenidos conceptuales del diseño curricular, sino que vamos a aprender a vivir, a convivir en sociedad, a respetarnos, a aprender a valorar la diversidad, a aprender a enseñar a cómo aprenden nuestros diferentes estudiantes y a la vez de que ellos se puedan ver, se puedan valorar en esas diferencias y aprender uno del otro, tanto habilidades afectivas, sociales y emocionales, como también, por supuesto, conceptos académicos que también son parte de la propuesta de adecuación que vamos a desarrollar en el marco de alguna adaptación que nos toque realizar de manera puntual para que todos los estudiantes se sientan trabajando en un entorno de aprendizaje equitativo, es decir, que se sienten escuchados, se sientan reconocidos en sus particularidades y sobre todo fomentando el respeto, la escucha, el trabajo solidario y el trabajo cooperativo, ¿no? Las aulas heterogéneas en la actualidad presentan datos desde el año 2014 hasta hoy, dice la autora, que llaman la atención. Sabemos que no vamos a volver más al aula heterogénea,
pero sí sabemos que el mínimo de un 15% aproximadamente en nuestras aulas se presentan a estudiantes con necesidades educativas específicas. ¿Está bien? En ese sentido, es un porcentaje aproximado, no es un número, digamos, taxativo, pero esto lo quiero decir de verdad y lo repito, porque no hace falta pensar la diversidad en los estilos de aprendizaje solamente haciendo alusión a las personas con discapacidad. No, hay personas que tienen otro tipo de dificultades o otro tipo de estilos de aprendizaje que hacen a la heterogeneidad y a la diversidad del aula y no son personas con discapacidad con dificultades en la conducta. Entonces, en ese sentido, con más razón, tenemos que, vamos a decir, valorar nuevamente nuestro desafío como futuros docentes de poder estar a la altura de estas circunstancias. Créanme que esto es importante de tenerlo presente porque realmente en las aulas, en los niveles obligatorios del sistema educativo, están incrementando su porcentaje de estudiantes que vienen con dificultades específicas diferentes, heterogéneas, y que equitativamente merecen o necesitan una atención particular, tanto en la zona de desarrollo próximo, es decir, mirando lo que potencialmente pueden lograr para desarrollar su autonomía, como lo que ya sabemos que funciona, como lo que ya sabemos que puede realizar este estudiante. Es un desafío, como dice la autora Pérez de Lara, de seguir poniéndole un no al techo del diagnóstico, para poder entender que está la posibilidad de seguir viendo de qué manera desarrollar, ejercitar el hábito de la autonomía y de la independencia en nuestros estudiantes. El otro 30% de los estudiantes presentan, como decimos, estilos de aprendizaje diferentes y también docentes que en la actualidad no se sienten preparados para gestionar la enseñanza para la heterogeneidad con equidad, con necesidades específicas y con la búsqueda del desarrollo de la autonomía y la independencia, que eso es un poco el horizonte de trabajo a perseguir de nuestro como futuros docentes del nivel inicial y primario. Entonces, este enfoque integral para atender la diversidad y facilitar equitativamente el desarrollo, digamos, del aprendizaje de todos nuestros estudiantes, dicen las autoras, tiene que ver con 4 elementos, 4 recursos, 4 dimensiones de trabajo importantísimas. El diagnóstico de necesidades, en el punto 1, es decir, saber, una vez que nosotros conocemos a nuestro grupo aula, una vez que sabemos quiénes por ahí necesitan más acompañamiento, más apuntalamiento, más contención, y sabemos quiénes pueden trabajar con mayor autonomía y libertad, poder estratégicamente ir armando ese sociograma de trabajo en grupo, ¿no? Que va compensando los ritmos y los estilos de aprendizaje, ¿no? Identificar las características y los intereses tanto como las dificultades de nuestro grupo aula, de nuestros estudiantes, para poder cada vez mejor adaptar y adecuar nuestra propuesta de enseñanza para que cumpla con estos tópicos que hemos venido mencionando, para que cumpla, vamos a decir, la atención a la necesidad específica, pedagógicamente hablando, para que también pueda visualizar el potencial desarrollo de la autonomía que ese estudiante presenta y para también comprender cuáles son sus intereses, cuáles son, vamos a decir, sus disputas, cuáles son sus diferencias, para poder de ahí mediar y generar trabajo mediante proyectos de enseñanza-aprendizaje, para gestionar propuestas de enseñanza que hagan hincapié en los grupos solidarios, los grupos cooperativos, en los grupos colaborativos, entre otras cuestiones, y también, por qué no decirlo, identificar en el nivel inicial, desde la importancia de la detección como la atención temprana de ciertas dificultades, ¿no? Cuáles son aquellas complicaciones que presentan ciertos estudiantes para poder hacerlo consciente, para poder informarlo, para poder, vamos a decir, solicitar de alguna manera, si es necesario, por qué no decirlo, alguna atención, vamos a decir, o alguna
consulta o interconsulta con profesionales, terapeutas, que nos permitan ir reforzando ese dispositivo integral que atienda esta necesidad y que nos ayude también a trabajar pedagógicamente en la búsqueda de ese horizonte de desarrollo en las autonomías, ¿no? También, digo, no se está proyectando porque yo lo estoy viendo acá en el teléfono. Ah, ¿me escuchan? Sí, profe. Porque Sí, profe. me he quedado Sí, lo estamos sin internet aquí. Voy a ver si lo puedo conectar de nuevo. No sé qué pasaba. Se me clavó internet mal en la computadora. Sí, te escuchamos, Nico. Sí, pero no están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Como recién sí, pero ahora no. Sí, Claro. ahora sí. Se me fue internet, por eso de la compu. No sé qué pasó. Ahí sí lo puedo restablecer para que puedan ver las diapositivas y si no, bueno, sigo Dale, adelante si no- y Si no compartime, veo si puedo pasarlas. bueno, dale, profe, ya nomás te lo paso acá, así ya te queda a vos. Lo pongo en el grupo de pedagogía especial, al presi, y también pongo el otro presi que vamos a trabajar enseguida. Qué pena, che, esto. Bueno, sigo desde el celular. Entonces, mencionaba esta cuestión del punto 2, del segundo, la segunda dimensión, la segunda herramienta que proponen las autoras para configurar un modelo de la enseñanza para la diversidad que atienda la heterogeneidad y las necesidades específicas de nuestros estudiantes, que tiene que ver con un diseño curricular flexible, ¿no? Es decir, debemos contemplar los distintos estilos de aprendizaje, debemos también adecuar los ajustes razonables necesarios, y si es necesario, como decíamos en la clase pasada, armar un PPI para poder seguir adelante y acordarlo con la familia, con la escuela, con los terapeutas, también debe ser parte de una estrategia flexible, vamos a decir, que se añada a este diseño que yo voy implementando como docente para poder llevar adelante los contenidos del diseño curricular, pero sobre todo lo que decíamos hace un rato en principio, que tiene que ver con que no solamente aprendemos contenidos conceptuales. El diseño curricular flexible para la creación de un currículum que es práctico, concreto, que es el que llevamos adelante en el día a día en el aula, que contemple diversas formas de aprendizaje y permite los ajustes necesarios, tiene que tener presente el docente que también hay estudiantes que aprenden a otros ritmos, digamos, temporalmente hablando, y también que no solamente se aprende conceptualmente los contenidos de matemática, lengua, naturales, sino que aprendemos a convivir, aprendemos a compartir los espacios, aprendemos a ser parte de un grupo, a tener sentido de pertenencia, a sentir, vamos a decir, identidad por la escuela, por el grupo, por el aula, por los compañeros con los que compartimos nuestro proceso, nuestra trayectoria escolar. Y en ese sentido, repito, es sumamente importante no olvidarnos, no dejar de lado nuestra tarea de también de manera transversal enseñar habilidades sociales, de también enseñar habilidades para la gestión afectiva en el vínculo con los docentes, con los colegas, con los estudiantes entre sí, está bien, como también, por supuesto, el esfuerzo por lograr la adquisición de aprendizaje referidos a los contenidos académicos del diseño curricular. Otro punto, que es el tercer punto, ¿no?, que las autoras proponen, tiene que ver con lo que nosotros llamamos la diversificación curricular, ¿no? ¿Qué es eso? Tiene que ver con la implementación de estrategias diferenciadas, es decir, buscar creativamente la zona de desarrollo próximo al que el estudiante con dificultad se enfrenta de cara a la búsqueda de su autonomía, ¿no? Es decir, aplicar distintos tipos de métodos, estrategias didácticas, consignas, actividades concretas de manera variada para que respondan
a los distintos estilos de ritmos de aprendizaje, como a las distintas dificultades específicas que repetimos. Nosotros como docentes no tenemos la bola de cristal ni digamos, mágicamente la respuesta que nos va a poder, digamos, resolver la situación, sino que estas necesidades específicas que tiene como característica el modelo de enseñanza para la diversidad en un currículum flexible, de manera práctica, en la implementación de estrategias diferenciadas, se va construyendo in situ, se va construyendo durante, digamos, el proceso de escolarización de nuestros estudiantes, porque de manera constante vamos adecuando distintos recursos, distintas herramientas, vamos modificando la consigna, vamos adecuando, como ya hemos dicho con algunos ejemplos, las formas en que exponemos, las explicamos y en las que les pedimos a los estudiantes que produzcan la actividad. Es decir, metodológicamente variar las formas de enseñar. Tiene que ver concretamente con eso, ¿no? Y el otro punto, que también es sumamente relevante del modelo de gestionar escuelas con aulas heterogéneas en nuestra realidad actual, tiene que ver con la evaluación. Y aquí debo hacer como una salvedad y decir que la evaluación para Rebeca Nijovic es una oportunidad para estas autoras, para Capelletti y demás, es, vamos a decir, un momento más de aprendizaje, es una instancia muy significativa porque el estudiante se siente en la tensión de poder cumplir con las expectativas, con poder evidenciar la apropiación de aprendizaje, pero tiene que ver con un proceso continuo y de readaptaciones constantes, ¿no? Es decir, dice Carlos Escliar, a mí no me gusta usar la palabra evaluación porque suena muy punitiva, suena, vamos a decir, disciplinante, como que nos sentimos perseguidos, observados frente a este dispositivo de evaluación, sino que tiene que ver en realidad con la apreciación del proceso, ¿no? Es poder decir, tanto desde un enfoque o un tipo de evaluación formativa, un tipo de evaluación en proceso, es distinto a un tipo de enfoque de evaluación o de tipo de evaluación sumativa. Es decir, el proceso de evaluación no tiene que valorar solamente los resultados, tiene que ir valorando a lo largo de la sumativa de este proceso que se lleva adelante en la trayectoria escolar, las distintas instancias en las que el estudiante ha podido ir superando y ha podido ir adquiriendo con evidencia concreta la adquisición o la internalización de ciertos aprendizajes, y también decir que esta evaluación continua en procesos formativa y sumativa tiene que ver con el ajuste constante para acompañar el aprendizaje en tiempo real. Y ella utiliza un concepto que para mí es muy relevante, que es la retroalimentación formativa. Es decir, nosotros tenemos que estar permanentemente observando a este grupo, a este sujeto de la educación, para saber qué es lo que necesita apuntalar, cuáles son puntualmente sus dificultades. Por ahí necesita que nos acerquemos y le expliquemos de una manera particular, que le acerquemos un recurso didáctico concreto, un objeto para poder comprender mejor, sobre todo en los primeros años de la escolaridad, tanto inicial como primaria. Es decir, la retroalimentación formativa es un elemento sumamente relevante para el maestro y para el estudiante, porque si nosotros no ponemos un diálogo, no le consultamos, le preguntamos, no estamos atentos a cuáles son, vamos a decir, sus altibajos, sus dificultades, es muy difícil que sepamos cuál es la dificultad puntual que lo puede llegar a estar obturando, que lo puede llegar a estar trabando, está bien, y eso no nos permite avanzar, sino que el estudiante se siente frustrado, no hay retroalimentación formativa, no hay diálogo, y entonces eso es realmente una dificultad, ¿no? La autonomía en el aprendizaje es clave para el desarrollo integral del estudiante, dicen las autoras. Permitirle lugar, de acuerdo a sus posibilidades y necesidades específicas desde lo pedagógico, es también ir construyendo el andamiaje de la zona de desarrollo próximo en búsqueda de la autonomía, ¿no? Sabemos que en contraste con los espacios tradicionales, las escuelas heterogéneas tienen aulas
diseñadas para alumnos que de alguna manera se respeta su particularidad y a donde se implementan estrategias diferenciadas que atienden a las necesidades individuales. Y estos espacios fomentan la colaboración, deben trabajar en grupo, deben trabajar por proyectos, deben, vamos a decir, fomentar el aprendizaje cooperativo y colaborativo, deben fomentar el aprendizaje en la búsqueda de la autonomía y también un ambiente de respeto y de convivencia donde ellos se sientan partícipes, repetimos, que puedan sentirse protagonistas y contribuir de una manera significativa al proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? Las nuevas formas de evaluar tienen que ver con la evaluación formativa en la retroalimentación, permitiendo un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje y facilitando la retroalimentación constante y haciendo hincapié en los ajustes permanentes, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, como de los horizontes que nos hemos permitido pensar de acuerdo a conocer nuestro grupo aula y saber que eso es posible lograr. Y acá, cuando hablamos de evaluación formativa y en la búsqueda de la autonomía, tenemos que decir lo que mencionamos en la clase pasada, que nosotros podemos hacer mucho esfuerzo de poder adecuar el modelo, digamos, de enseñanza a la necesidad pedagógica específica de nuestro estudiante, tanto de lo que ya sabemos como de lo potencialmente lograr, pero si no hay un incentivo, no hay, vamos a decir, una motivación, si hay una desidia, una dejadez, si no hay, vamos a decir, si hay discriminación o hay digamos, discriminación, porque muchas de las personas con discapacidad o con dificultades de la conducta se sienten diferentes y ya se van, vamos a decir, vamos a decir, discriminando, se van como autoalienando, sería la palabra, y no se permiten a sí mismos ser parte del grupo en general, ser parte de la convivencia del equipo escolar en el que se encuentran trabajando. Entonces, en ese sentido, es muy importante cuidar la autonomía, pero siempre a la luz de la motivación, de la energía, de las ganas, de la iniciativa que tengan nuestros estudiantes para poder seguir adelante. Adosado a la evaluación formativa, a lo largo del proceso, vamos a proporcionar, vamos a decir, un seguimiento y un monitoreo para que tengamos un panorama general de cómo viene siendo ese proceso, los altibajos o no de nuestros estudiantes, alcanzados en un periodo determinado, puede ser en un trimestre, puede ser en 2 trimestres a lo largo del año, pero la evaluación sumativa no es sinónimo de calificación, es sinónimo de poner en valor y de poder identificar qué cuestiones han sido dificultosas para mi estudiante. Y yo ahí trabajar en la retroalimentación formativa, es decir, acercarme, poder acompañarlo, escucharlo, explicarle, brindarle otros recursos y otras herramientas para que él pueda facilitar su aprendizaje en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de evaluación sumativa, muchas veces se vamos a decir, vincula o se asocia con la calificación, ¿no? Y la calificación no tiene nada que ver con la evaluación. La calificación es una valoración numérica que muchas veces no refleja el proceso real del desarrollo, de la búsqueda del aprendizaje de un estudiante. Entonces, en ese sentido, lo que sí nos puede en el proceso de lo sumativo brindar este panorama es saber cuáles son aquellos contenidos o aquellas capacidades o habilidades que en mi estudiante, nuestro grupo, está todavía siendo dificultoso de adquirir. Lejos de poder calificar, estamos haciendo una identificación de las dificultades para seguir trabajando, ¿no? La retroalimentación formativa y seguir yendo en búsqueda de esta zona de desarrollo próximo que decimos siempre tiene que ver directamente con la búsqueda de la autonomía y de la independencia de manera mayoritaria para mi estudiante. Esperen un segundo que tengo que como acá mover una cosa. Ahí. Bueno, ahí sigo. Estoy rengo porque estoy jugando al fútbol y me pegaron un patadón. Bueno, seguimos. La evaluación auténtica tiene que ver
con esto que decimos. Entonces, ella recupera todos estos, Nico, estos disculpame, nunca me detalles. llegó nunca me llegó el Power. No sé si lo mandaste. Bueno, es porque no tengo internet en la compu, profe, Ah, está bien, no porque hay problema. Dale, se me cortó. Pero yo dale, sí no hay lo problema. mandé al WhatsApp, claro, no ha salido. Sí lo envié al WhatsApp del grupo, ¿no? De Pedagogía Especial 2025. Entonces, contextualizar el aprendizaje a lo largo de este proceso tiene que ver con poder aplicarlo a situaciones reales de la vida cotidiana. Toda esta diversificación curricular, toda esta búsqueda del apoyo, vamos a decir, de las configuraciones de apoyo que yo como docente voy llevando adelante, a las cuales voy recurriendo, tiene que ver concretamente con esto de poder trabajar con ejemplos de situaciones reales de la vida cotidiana de mi estudiante para promover capacidades y habilidades prácticas que les sirvan para resolver problemas de su día a día. ¿Está bien? No, de nada sirve poder realizar actividades y llevar adelante tareas que siempre trabajen, digamos, en un abstracto, que no tengan que ver con su cultura cotidiana, que no tengan que ver con sus, vamos a decir, realidades más próximas, y entonces evaluamos, pero evaluamos siempre tratando de vincular el contenido, ya sea conceptual, práctico, de habilidades sociales, emocionales, afectivas, pero que sean relevantes desde la vida cotidiana y para la vida cotidiana. Si no, esa evaluación es un tanto, de alguna manera decirlo, mentirosa. Esa valoración no tiene mucho que ver con el aprendizaje de mi estudiante, sino tiene que ver más que todo con responder a una propuesta del docente y no prestar atención a la importancia de poder enclavar en el contexto de aprendizaje de situación real de mi estudiante para poder permitirle a él darle cuenta de que el conocimiento es una herramienta para resolver problemas de nuestra vida en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importantísimo poder, vamos a decir, aclararlo. Siempre evaluamos y siempre valoramos a la luz de las situaciones reales. Siempre ejemplificamos y llevamos adelante tareas y actividades de consigna de trabajo a la luz de cuestiones, digamos, de la vida cotidiana. No sé qué habrá pasado, no me había pasado nunca esto de que se me quedara sin internet. Bueno, algunas experiencias inspiradoras en la gestión de las aulas heterogéneas que las autoras, vamos a decir, trabajan en su obra, tienen que ver con que en la historia del 2014 se empezaron a implementar, fíjense ustedes, en el 2014 hace apenas casi 11 años nada más, que fue cuando sale esta obra por primera vez a la luz, ¿está bien? Y que hace, vamos a decir, alusión a que en Buenos Aires, donde se promueve la atención de la diversidad y se comienza en algunas escuelas a adaptar el currículum a las necesidades específicas de todos los alumnos. También en el 2016, porque esta obra, si bien ve la luz en el 2014, después se reedita y se actualiza, y le adaptan y le adosan algunas experiencias, existe o se ve la luz, mejor dicho, el lanzamiento de un proyecto de formación docente enfocado en la diversidad, que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, que tiene que ver con destinar propuestas o dispositivos de formación para poder brindarle herramientas, equipar a los docentes, a los educadores, con recursos para gestionar las aulas heterogéneas. Y en el 2018, hace apenas 6, 7, 8 años, los resultados que se vieron de llevar adelante esa formación fue altamente positiva para acompañar la equidad que manifiesta la igualdad de la ley 26.206, que tiene que ver con resultados relevantes y positivos en escuelas que adoptaron este enfoque heterogéneo de las aulas para trabajar con la diversidad, demostrando mejoras en el aprendizaje en la totalidad de sus estudiantes, donde ellos mismos pudieron aprender de poder compartir con otros perfiles, con la situación, digamos, de otros compañeros y compañeras, la inclusión, ¿no?, de actividades
que atienden las necesidades específicas en búsqueda de estos horizontes de desarrollo de autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir, como para ir cerrando esta propuesta, esta obra, que si bien la vamos a subir al aula porque lo que hemos hecho aquí es hacer una síntesis en general de esta obra, es decir que es muy importante que nosotros comprendamos que va a ser un desafío como docentes poder poner esa semilla en nuestros estudiantes, en nuestras escuelas, en nuestro sistema educativo, ¿no? Y no solo implicarse en adaptar la enseñanza a las diversas necesidades de los estudiantes, sino también fomentar un ambiente colaborativo, como venimos diciendo, para el trabajo en grupo, ¿no? De manera respetuosa, ¿no? Y para eso es esencial que todos los actores sociales del sistema educativo, desde los docentes, padres, terapeutas, familias y otros protagonistas de lo que significa el dispositivo de trabajo interdisciplinar, trabajen de manera conjunta para garantizar prácticas de educación inclusiva y equitativa para la diversidad, ¿no? Dicho esto, lo que vamos a llevar adelante ahora va a ser la presentación del trabajo práctico que ustedes deben presentar con la microclase, y de acuerdo a la dificultad que he tenido, que no tengo internet, lo que voy a hacer va a ser subirles una clase grabada referida a la discapacidad, a la pobreza y a las desigualdades sociales. Así que, profe, no sé si usted tiene a mano el trabajo práctico para compartirle a los estudiantes y ya ir avanzando en esa presentación. Igualmente yo ya les compartí el presi de pobreza y desigualdades sociales en la discapacidad, lo vamos también a poner en el aula y lo vamos a subir una clase grabada, dado que se ha hecho un poco extenso esta presentación. Cualquier duda, pregunta que tengan respecto a este contenido, que ustedes quieran, digamos, realizarnos, está abierta la consulta, vamos a dar consulta referida al trabajo práctico de la microclase. Vamos a dar consultas también para las dificultades, si llegan a tenerlas, para el armado de lo que es el parcial domiciliario. Y para ya concluir, quiero decir algunas otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo práctico en sí, es que les vamos a subir un video al aula con una síntesis que hicimos, creo que fue el año pasado o el anterior, o el anteaño, no recuerdo, donde se reflejan en imágenes cómo nuestros estudiantes de aquella corte presentaron los diversos, digamos, las diversas problemáticas, las diversas dificultades específicas, como las condiciones de la conducta, primero en un momento de presentación teórico-conceptual y después reelaborando una actividad concreta para trabajar en el aula. Así que gracias por la escucha, disculpen ustedes las dificultades técnicas que hemos tenido hoy, no ha sido, digamos, intencional para nada, y cualquier duda que tengan, como siempre les decimos, estén atentos al aula y también pidan las consultas, interpelen a los docentes, pregunten, profe, ¿a qué se refiere esto? Profe, ¿va a haber consulta para aclarar esto? Y así nosotros podemos coordinarnos como equipo docente y facilitarles también a ustedes la tarea de poder concluir con la presentación de las producciones que tienen que realizar. Así que bueno, muchas gracias, pido disculpas nuevamente y adelante, profe, con la presentación del trabajo práctico. Lo que sí, si usted puede, profe, ahí vio que está el signo más para ampliar un poquito la lectura, porque se ve un poquito pequeñito, ahí en su pantalla. Eso, así, así. Un poquito más. Ahí se ve perfecto, profe. Gracias. Adelante. Bien, a ver, vamos a intentar. No sé si me ven ahí. Bueno, esta es la microclase. La idea es que ustedes sigan trabajando con los mismos grupos que, bueno, que se encuentran ya en activa producción, así que bueno, esa es la idea.
como bien puso el profe, la idea es pasarle como un documento en línea donde ustedes puedan ir plasmando los grupos y porque la presentación de estas microclases se tiene pensado para el miércoles 8 y el miércoles 15 de noviembre, ¿sí? Aunque, como bien dijo el profe, puede estar sujeto a modificación por cualquier inconveniente emergente que pueda llegar a surgir, ¿sí? Bien. Los objetivos de esta microclase, esta clase invertida por lo que se pretende, espera que no puedo, son, indagar los aspectos centrales sobre las problemáticas de aprendizajes, indicadores de intervención, comprender las necesidades educativas de los estudiantes y la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente como proceso de encuadre que responde al perfil de un estudiante individual. Generar en sí un trabajo colaborativo que despierte habilidades de interacción entre los y las estudiantes y las situaciones de desarrollar futuras intervenciones y adaptaciones curriculares en las propuestas y secuencias didácticas. Y valorar la importancia, de comprender en el aula la diversidad y la heterogeneidad de situaciones de aprendizajes que incluyen y que permiten, por lo tanto, un enriquecimiento y un abordaje integral para la inclusión educativa. O sea, ¿qué es lo que pretendemos con esta microclase? En realidad, que ustedes se palmen con ciertas situaciones o desafíos que pueden encontrarse y poder pensar cómo intervenir ante estos desafíos y ante esta pluralidad o esta heterogeneidad que presentan hoy en día las aulas. Bien. A ver, acá. Esta es la fundamentación del trabajo. Lo que pretendemos en realidad es que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se encuentre su mayor riqueza en la interacción y sobre todo cuando se logra dentro del espacio áurico, es decir, en todos sus actores, docente, estudiante, conocimiento y grupo de aprendizaje. No solamente van a poder identificar sus saberes previos, sino lo que los enriquece con la nueva información y profundizar en el logro de las investigaciones, los ponen en común y comparten, como así también generan un nuevo léxico y una terminología específica. Esto se suma cuando sus propios pares, compañeros de estudio y de cursos enriquecen ese proceso de aprendizaje por medio de la zona de desarrollos, es decir, esa interacción entre las personas que ya dominan el conocimiento, habilidad, y aquella que está en proceso de adquirirla, enriquecida en el mismo intercambio de pares. Bien, o sea, lo que pretendemos acá es que ustedes, también tengan una participación activa, ya sea en indagar, investigar, ¿sí?, sobre ciertos desafíos que se puede llegar a presentar o ciertas condiciones que podemos llegar a tener en nuestras aulas el día de hoy, ¿sí? Bien. Ay, como tengo la cosita acá. Bien. Acá esto me parece importante, que el estudiante al conectarse con su necesidad de interés sobre un tema dentro del espacio de la pedagogía especial lo impulsa hacia un compromiso, llevándolo necesariamente a la interacción y a la actividad, dejando de ser un sujeto pasivo del aprendizaje para pasar a ser un sujeto activo, que es lo que acaba de decir. Esta propuesta de la escuela nueva, donde invita a centrarse en el interés de los estudiantes, nos lleva a una construcción de un conocimiento activo y actualice la revisión de la vigencia de los temas de novedad que producen la innovación y en proceso de revisión. Por otro lado, jerarquiza la imaginación e inventiva, apuntando a la comprensión y la relación creativa y productiva abierta al saber, despertando en los y las estudiantes una autodisciplina y un pacto de convivencia, porque se comprometen con el proceso. Así, la enseñanza pasa a ser una estrategia de acciones abierta a la imprevisibilidad propia del mundo científico, académico, especulativo y
en que la planificación jugará un ejercicio creativo. Bien, nosotros ¿qué pretendemos con esto? En realidad que ustedes propongan alguna propuesta de intervención de acuerdo a un desafío o condición que nosotros le designemos. La consigna específicamente, cada grupo conformado tendrán asignado un tema referido a la pedagogía especial, puntualmente relacionado con la dificultad específica de aprendizaje, las DEAS, desarrollado en la unidad número 4. El grupo deberá desplegar el contenido central del tema asignado, con los fundamentos de la bibliografía de ciertos autores sugeridos por la cátedra. Deben conceptualizar, los contenidos y saberes centrales, dificultades específicas de aprendizajes, el abordaje, las posibles acciones, intervenciones, actividades que puede un docente ir ejecutando didácticamente en el aula. Además de nosotros ofrecer en realidad la teoría, en las DEAS, las concepciones fundamentales, ustedes también podrán investigar en base a eso, a las dificultades o las condiciones que nosotros presentemos en el eje 4. Se sugiere fortalecer los conceptos de la inclusión educativa, como abordar también de forma interdisciplinaria el proyecto pedagógico individual inclusivo, de acuerdo a la normativa provincial de la resolución 270. Y otros aspectos que considera el grupo relevante como material lúdico, didáctico, entre otros. A cada grupo se le va a asignar una fecha de exposición, contarán con un tiempo de más o menos entre 20 y 30 minutos, eso lo vamos a ir viendo, y deberán presentar un trabajo escrito de lo investigado, que no supere las 8 carillas, ver en detalle, lo desarrollado en el punto 4, y lo que es importante tener en cuenta en lo que es la microclase, es que, primero el documento escrito que deberán presentar, deberán respetar el tiempo asignado, la fecha, ¿sí? Y para respetar el tiempo asignado es importante ahí que fomentemos lo que es el trabajo en equipo, que fomentemos el desarrollo de división de tareas, o sea que en un grupo hay diferentes tareas y cómo coordinamos esas diferentes tareas, cómo se reparten, creo que también eso es importante a la hora de realizar esta microclase. El escrito no debe superar las 8 carillas, deben respetar las siguientes consideraciones para el escrito, que son las formales, los aspectos formales que siempre consideramos, ¿sí? Y para la producción escrita se sugiere tener en cuenta, las normas APAS, como bien también venimos trabajando, ¿sí? Valentina se tiene que ir, ¿qué pasó? Bien. El día asignado por sorteo, todo el grupo expondrá la clase y hará una defensa oral. En caso de ausentismo de uno de los miembros del grupo, se justificará con un certificado médico, ¿sí? De 72 horas prevista, con datos claros en los que emite la certificación y no podrá acceder a la promoción de la materia, ¿sí? ¿Por qué ponemos esto? En realidad porque, consideramos que esta propuesta de microclase, en realidad esta propuesta de intervención que ustedes en realidad van a tener que trabajar y, producir y crear, es muy importante y también es una de las condiciones que en realidad que hacen a promover los primeros pasos hacia una práctica educativa un poco más inclusiva y creo que es fundamental y por eso con los profes los consideramos como una oportunidad para cómo poder abordar, ¿sí? Dicho trabajo escrito consiste en, el tema, la fundamentación, en los objetivos, el desarrollo de contenido, el abordaje temático, las posibles intervenciones en el espacio áulico. O sea, ¿qué es lo que debe contar este escrito? Este escrito debe contar con el tema que le tocó en la selección, la fundamentación, los objetivos de cómo van a abordar, el desarrollo de ese tema, del contenido y las posibles intervenciones en el espacio áulico.
y cómo puede ser la implementación del PPI. Una conclusión general del grupo, de lo que le resultó por ahí realizar este tipo de intervención y bueno, no olvidarse que, como siempre decimos, las referencias bibliográficas, muy importante. El escrito es un documento breve que, bueno, que se va a recuperar lo investigado y lo trabajado por grupo, fortaleciendo las ideas y los conceptos centrales de la dificultad específica de aprendizaje. Eso en cuanto al escrito, lo que deben considerar, lo que deben tener en cuenta. En la hora de la defensa oral, el grupo deberá exponer oralmente su trabajo, tendrán que organizarse ahí, como bien dije, cómo lo van a exponer, de qué manera, el discurso, ¿sí? La misma deberá ser organizada previamente por el grupo, como así también el modo en cómo van a comunicar las ideas centrales y el tema por defender, el vocabulario, bueno. Como siempre decimos, cuando tomamos la palabra, empezar ya de a poco, ¿sí? A que esas posturas empiecen a plasmarse, cierto vocabulario, ciertas ideas o concepciones que hacen en realidad a la materia específica. Tener en cuenta también los recursos tecnológicos o didácticos, qué recursos tecnológicos o didácticos voy a implementar para esta intervención, ¿sí? Como bien nosotros acá proponemos, o sea, puede estar acompañado del uso del pizarrón, de afiches, láminas, PowerPoint, Prezi, ¿sí? Para dar a conocer el contenido, ¿sí? El tema que le ha tocado y cómo lo van a exponer de manera oral. Y después, bueno, se le va a solicitar esta actividad lúdica, esta intervención, que se puede hacer con los estudiantes y deberán elaborar una actividad para que sus alumnos, o sea, los propios compañeros, puedan resolverla al final de la clase. Recuerden que la actividad debe guardar una relación, debe ser clara y bueno, con un tiempo prefijado también de realización, dentro del tiempo establecido. Si yo voy a hacer una propuesta de intervención lúdica, didáctica, recuerde que entre la exposición oral de contenido son 20 minutos, bueno, dentro de esos 20 minutos organizar, ¿sí? Tanto la propuesta de intervención, esta actividad lúdico-didáctico y también la exposición del contenido a trabajar. ¿Se entiende? Bien, para esta actividad, ¿sí? Escuchamos. Que sí se entiende. Ah, bien, perfecto. Para esta actividad lúdica, didáctica, también debemos pensar cómo y con qué soporte se le va a presentar la actividad a los alumnos, ¿sí? Le vamos a dar una consigna, porque la idea es que, bueno, nosotros cuando al proponer esta actividad, esta intervención, simular que los propios compañeros, el grupo clase, ¿sí? Entonces, si me tocó una dificultad específica de aprendizaje, o sea, una dislexia, bueno, simulo que a lo mejor estoy en un primero, en un segundo grado, bueno, entonces que los compañeros sean ese grupo clase, entonces, bueno, ¿qué propuesta de actividad lúdica voy a preparar para todo el grupo clase? ¿Sí? Pensar cómo se va a dar la consigna verbalmente. También se utilizará el pizarrón, se le va a entregar algo escrito, la consigna en un papel, será individual, grupal. Bueno, tendrán varias instancias, eso lo van a resolver ustedes. La idea es que de acuerdo a la dificultad específica de aprendizaje, si ustedes puedan pensar en qué grupo clase, ¿sí? Se puede abordar esto y a partir de eso pensar la propuesta de intervención, ¿sí? Pueden consultar otros aspectos que consideren necesarios al equipo docente de cátedra, ¿sí? Nosotros vamos a hacer también después como un espacio de consulta para que ustedes vayan de a poco, cuando vayan de a poco elaborando y produciendo, bueno, ver de despejar ciertas dudas o, bueno, que tengan en la producción de las actividades.
Las orientaciones generales que los integrantes del grupo a cargo de la clase deberán estar presentes, como si también todos los alumnos que pertenezcan a otros grupos. O sea, nosotros siempre decimos que el grupo que va a exponer, que va a hacer la propuesta de intervención, se ruega que estén todos los integrantes del grupo, así también como por respeto, el resto de compañeros y a los otros grupos, es importante también que puedan estar, sí, participando de las otras propuestas, porque hace también a un trabajo cooperativo, ¿sí? De respeto hacia los demás compañeros. El grupo deberá organizarse de manera que asumen el rol como futuros docentes, tal cual. ¿Sí? Este grupo deberá organizarse, por eso digo que acá se pone también en juego lo que es trabajar en equipo y, bueno, la división de tareas y, bueno, qué va a ser, de qué se va a encargar un determinado, bueno, estudiantes, bueno, unos van a desarrollar, bueno, el contenido, otros van a hacer la propuesta de actividad de intervención, van a dar la consigna, van a repartir el material, bueno, eso es algo a trabajar a nivel interno de cada grupo, pero está bueno porque también nos prepara como futuros docentes, ¿sí? Como futuros docentes constantemente estamos trabajando en equipos con otros docentes de la institución que conformamos. Entonces, bueno, también hace a que aprender a trabajar en el grupo y colaborativamente y en equipo es un aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, es como en realidad aprendemos a delegar tareas, a distribuirnos equitativamente, a no sobrecargarnos también unos con otros. Bueno. La forma de evaluación de la clase, el cumplimiento de las actividades especificadas en cada momento, bueno, va a ser el preactivo, el interactivo y el postactivo. ¿Sí? O sea, se va a ir haciendo como una evaluación en proceso de lo que se vaya observando y demás. La participación y compromiso de cada integrante del grupo con la tarea en general. La presentación y la defensa, o sea, la postura que ustedes toman, el vocabulario, ¿sí? Eso es muy importante. La asistencia no solamente a la clase a cargo del grupo que pertenece, sino también a las demás, ¿sí? Instancias formativas. El uso del lenguaje, bueno, el tecnicismo, las correctas conceptualizaciones correspondiente al tema abordado también es importante. Y el manejo de recursos didáctico-pedagógico también lo consideramos como, bueno, también algo relevante, como una ficha o guía para los alumnos, una presentación tecnológica, PowerPoint, Prezi, videos, un soporte técnico tradicional, el pizarrón, el rotafolio, láminas, que se consideran ustedes necesarios para poder llevar a cabo esta propuesta de intervención, ¿sí? Didáctica. Bueno, creo que también esto, el tiempo también, el uso correcto de los tiempos de cada miembro del grupo, para que ninguno de los integrantes del grupo se quede sin hablar, sin participar. Por eso digo que es importante, sí, acá el buen manejo de la distribución de tarea a nivel interna de cada grupo para que todos puedan ser participativos, activos de manera equitativa, ¿sí? El manejo áulico, el desempeño, para que todos puedan tener su participación en la exposición que se va a brindar, ¿sí? Bien. ¿Ha quedado claro? Igualmente creo que es mucha información. Lo importante es que, bueno, ustedes puedan, bueno, también releerlo, ¿sí? Y cualquier duda o consulta, obviamente, la próxima semana estaremos para solventar y, bueno, también brindaremos, llegado la fecha, seguramente con el profe, algún espacio de consulta, ¿sí? Como siempre hemos hecho. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué les parece esta actividad, esta propuesta?
Yo voy a agregar, profe, ahí para sumar un poquito el encuadre de la propuesta de actividad. Son dos cositas. Hemos compartido un enlace de YouTube, que es el video que grabamos en la cohorte anterior, a donde realizamos la misma actividad con las adecuaciones para esta cohorte, obviamente. Y ahí, bueno, más o menos se puede visualizar la manera en que se toman los 10 primeros minutos para todos exponer y después los otros 10 minutos restantes para poder llevar adelante la actividad. Entonces, tal vez les sirva para visualizar un poco de qué se trata la actividad, la tarea de llevar adelante, más allá de que vamos a dar una consulta, obviamente, la semana que viene, para poder ultimar detalles, evacuar dudas y todo lo necesario para que puedan llegar a desarrollar, digamos, la propuesta, la producción, mejor dicho, de la mejor forma. Eso como una ayudita, digamos, que nos permitimos compartirles para que ustedes vean más o menos cómo pueden ir armándolo. Y el otro dato importante es que en vistas a poder organizarnos dentro de un cronograma, dado que las fechas son el 12 y el 19, si yo no me equivoco, empezamos con las presentaciones el día 12 y luego seguimos con las presentaciones el día 19 para cerrar. A ver, voy a chequearlo acá en el calendario. Porque acá, Nico, nosotros tenemos que el 12 y el 8 para ver. No, pero vamos a cambiarla la fecha antes de subir el trabajo práctico al aula porque hay un error de tipeo. Y es el miércoles 12 y el miércoles 19. El miércoles 12 vamos a decir, empezamos a llevar adelante las exposiciones, y el 19 cerramos con los grupos que faltan y hacemos el cierre, despedida de la materia, con algunos intercambios, con algunas reflexiones, vamos a decir, colectivas, debates si hace falta, y bueno, todas las apreciaciones que quieran compartirnos en voz alta en la puesta en común, ¿está bien? Entonces, repito, en el marco, digamos, de poder organizar para poder ordenar la cuestión, es que vamos a compartir, ahora ni bien termine la clase, la profe seguro les va a enviar un documento de edición libre, un Word, a donde tienen ustedes 4 cuadros, digamos, a completar. Primero, el nombre del grupo y los integrantes, está bien, con nombre y apellido, con su profesorado correspondiente. En el segundo cuadro vamos a colocar seguramente la dificultad específica, la DEA, o la condición de la conducta que tienen, con la que tienen que trabajar, es decir, con la que tienen que investigar, con la que tienen que producir la actividad. Y en los otros 2 cuadros, a ver, espérenme un segundito que ya les digo qué otras cositas más vamos a Ahí veo considerar si lo ahí también. comparto. A ver. ¿Cómo? Ahí a ver si puedo compartirlo. Bueno, para que se puedan ir ordenando. Y si lo podemos hacer esta semana, sería súper productivo y iríamos ganando tiempo para que una vez que todos se hayan anotado, ¿no? Ahí está. Ese es el cuadro de doble entrada, tiene una pequeña Y sería explicación. el 12 y el 19. Uy, Sí. yo tengo un problema con mi... Bueno. Sí, El 12 y sí, el 19. Bueno. está bien. Ahí, profe, baja un poquito, así le contamos a los compañeros que tienen que llenar. Tienen el nombre, apellido, el nombre del grupo, perdón, y el profesorado. En el segundo cuadro, la dificultad o condición de la conducta con la que deben trabajar cada uno de los grupos. Y después el nombre del equipo, le tienen que poner un nombre a ese equipo. No estamos hablando de grupo, sino ahora estamos hablando de equipo. Cada uno va a cumplir una función. Y después se van a anotar o en la fecha del 12 o en la fecha del 19. Yo ahí me equivoqué cuando armé el cuadro, puse el 18 meses. También estoy teniendo problemas a esta altura del año con el calendario. Se me cruzan los días. Así que vamos ahí a ajustar, a reformular
el detalle y deben ir ustedes anotándose. El día lunes o martes, más tardar, si podemos el día lunes seguramente, vamos a asignarle la dificultad específica a cada uno de los grupos o la condición de la conducta sobre la cual trabajar y vamos a subir los materiales teóricos sobre los cuales pueden apoyarse para hacer la presentación académica y luego ustedes deben tener, digamos, esta iniciativa creativa de poder explorar y encontrar, puede ser en internet o en alguna biblioteca, una actividad específica para trabajar esa dificultad del aprendizaje. Entonces es importante decir que deben ustedes tener iniciativa en poder investigar, en poder buscar qué actividad es pertinente para poder trabajar esta necesidad específica de disortografía, de discalculia, de dislexia, de TEA, del trastorno de la... El otro día leía algún paréntesis muy breve sobre que ya no se habla más del TEA, se habla del SEA. No es un trastorno específico, un trastorno del espectro autista, sino que es una condición del espectro autista. Sí, una ¿no? condición. Muy interesante y ese cambio desde estos días, ¿no? Fíjense ustedes el nivel de incipiencia y de actualidad que van teniendo las nomenclaturas, ¿no? Se van todo el tiempo cambiando y modificando, que si bien puede llegar a no ser relevante, lo menciono como para que ustedes tengan la posibilidad de buscar. Desplieguen ahí sus habilidades para navegar en internet, para pensar creativamente qué actividad hacer, lleven recursos didácticos elaborados para presentar la actividad y obviamente que cualquier duda que tengan la vamos a charlar la semana siguiente. Sí. Bueno. Bueno, ¿alguna consulta, duda, pregunta? Repetimos para que no se complique la vida. Las presentaciones van a ser el día 12 de noviembre, las microclases, y la primera parte del 19. La segunda parte la vamos a usar para hacer la puesta en común, ¿está bien? Del cierre de la materia, ¿está bien? Sería eso. No sé si hace falta agregar algo más. No, yo creo que no. Cualquier duda, consulta. Estamos. Bueno, les agradecemos el tiempo, como siempre, la paciencia, la escucha. Disculpen las dificultades técnicas, hoy fue un día atípico. Ya esta, creo, por lo que parece, que va a ser la última clase virtual. Esperemos poder haberla grabado para compartirla en el aula. Repito, vamos a subir el trabajo práctico de las microclases para que lo puedan ver en breve. Vamos a subir los materiales que faltan referidos a la apoyatura visual, el texto de Rebeca Nijovic y de Graciela Capelletti. Le vamos a subir también en el transcurso de los próximos días, seguramente primeros días de la semana siguiente, toda la bibliografía del eje 4, ¿no? Con las presentaciones que realicen las profes, las clases del 5, donde ellas presentan la primera parte de la clase, y también la segunda parte de la clase con el resto de los contenidos del eje 4 para ya cerrar la materia, la exposición, digamos, en general y todo lo que significa la parte teórica. Y no tengan miedo que vamos a dar consulta para que se puedan ustedes organizar de la mejor forma. No tengan miedo. Buenos queridos y queridas estudiantes, colegas, profesoras, muchas gracias por la escucha. Nos estamos encontrando el próximo miércoles 5. Nos estamos viendo, gracias. Profe, saludos. Gracias, profe.